Preparing. Bienvenidos. Sí, efectivamente. Bienvenidos al nuevo ciclo de Bienvenidos. diálogos. Te falta a vosotros. De evolución. Bueno, empezamos de vuelta. Bienvenidos al nuevo ciclo de diálogos de evolución, versión año 2026. Buenísimo de repente por todo lo que significa este año y un gusto poder empezar a abordar una serie de temas que van a ser muy importantes y transformadores. Así que, bienvenida María del Sol, ¿cómo estás? Qué buen look que tiene usted. Nuevo tiempo, nueva imagen y nuevo todo. Pues aquí contenta otra vez de estar en pantalla con ustedes, el poder contactar con la gente, porque si nos habían preguntado por qué no regresábamos, así que contenta de estar los cuatro en esta primera transmisión del año 2026. Así que listas para compartir y escuchar a cada uno de los que se van a ir conectando. Muchas gracias, bienvenida María del Carmen. ¿Cómo Hola, buenas estamos? tardes. Buenas tardes, José Luis, Sol, Cassandra. Pues estoy muy contenta, pues ya se alargó un poquito el inicio, el regreso de diálogos de evolución, pero pues estamos entrando en una frecuencia muy bella en este mes que hay tanta energía y sobre todo mucho amorcito en el corazón, pues entonces estamos comenzando muy bien, con mucho ánimo y mucha alegría. Gracias. Bárbaro. Bienvenida Cassandra, qué bueno que estés por acá. Oli, Oli. Sí, aquí estamos, ya listos Bueno, para compartir. ¿preparadas, listas? Bueno, entonces, ¿cuál es el plan que tenemos para este año? La idea es de poder ir desarrollando, como ya estuvimos haciendo el año anterior, un conjunto de temas, pero además de eso, también ir dándole espacio a algunas entrevistas con personas que están acompañándonos en el camino y que están permitiendo justamente que nosotros también podamos ir expandiendo nuestra conciencia, nuestro entendimiento y sobre todo de poder conectar con el propósito que nos convoca, que es generar espacios que sirvan para tener un diálogo de evolución. Así que, ¿están preparadas, mujeres? Chan, 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 chan. Listas. Sí, Muy bien. ¿Y dispuestas? y dispuestas. Así es. Bueno, bárbaro. Este tema justamente que surgió como consecuencia de una profundidad que empezamos a desarrollar y preguntas que nos hacemos y otras cosas. Y la verdad que está re interesante cuando hablamos acerca de algo así, como quien no quiere la cosa. ¿Qué onda con el tema de la inteligencia artificial? ¿Realmente puede llegar a tener conciencia? ¿O nos puede llegar a ayudar realmente a que nosotros podamos evolucionar en nuestra conciencia? ¿Qué sintieron ustedes cuando empezamos a hacernos estas preguntas? Carmen, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo llevas? Mm, Pues yo he sentido que está muy actual y sí lo he sentido como una colaboración, como una ayuda, porque cuando empezamos en diálogos de evolución también a poner las imágenes que estuvimos poniendo un tiempo de como de época. Entonces la IA pues nos fue dando ideas de acuerdo a nuestro rostro y salíamos como personajes del agua, de la tierra, como guerreros, como, bueno, nos permitía jugar en ese sentido de dar una imagen distinta o hacer una presentación distinta desde como otro lugar. Entonces empezamos como a combinar la invitación a que estuvieran con nosotros con una imagen así como, pues no llegaba a ser caricatura, pero sí eran como personajes, ¿no? Nos convertíamos en personajes. Y fue como un acercamiento a todo esto y para el desarrollo de algunos temas, pues lo he sentido yo como una cierta ayuda, no he entrado tan profundo. Creo que aquí la que pone un poco más de esa pauta que utiliza más estas herramientas es Cas y también Sol.
Pero hasta ahorita yo lo he sentido eso, como un acompañamiento, como algo que puede aportar, pero sé que se puede expandir mucho más, como en esta cuestión que hablábamos del alma y de la conciencia. Entonces está interesante, me trae esa parte de nuestra alma, nuestra conciencia, qué tanto está am, interactuando o alimentando esas redes para que en un momento dado sintamos que nos está dando una respuesta. Pero al decir inteligencia artificial, quiere decir que es algo que está todavía fuera de el campo que nosotros como seres humanos podemos tener hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita. Hasta ahorita. María del Sol, ¿la has estado usando? ¿Has estado haciendo varias consultas a la inteligencia artificial o solamente lo utilizas, por ejemplo, para diseñar, eh, no sé, cuestiones gráficas, videos o haces preguntas profundas para poder aprender un poco más? ¿Cómo le estás usando vos? Bueno, yo sí la he estado utilizando como ese referente de información que está más accesible para poder contactar con todas mis dudas que yo pueda tener en los temas de lo que a mí me interesa, ¿no? También en la parte digital, esta parte de poder preparar todo, los esquemas o todo lo que se refiere a lo gráfico, que es lo que utilizo en este momento. La verdad que es una herramienta muy sencilla, la verdad, pues tiene como todo, ¿no? Ahora sí que hay cosas que sí van de acuerdo a lo que uno dice, a veces no. Lo que sí entendí es que saber hacer las preguntas correctas y te va a contestar con las palabras concisas y correctas. He podido observar también esta parte de familiaridad que hace con uno. Cuando tú le empiezas a preguntar, ya empieza como a tener claro tus conceptos, tu forma de expresar y también te contesta de esa manera. Se vuelve como un amigo, por así decirlo, o una amiga. También como un asistente, si tú quieres profundizar en desarrollar algo o tener más claro por dónde encaminarte con esa información, ¿no? Entonces, la verdad es que lo poquito que yo he podido practicar con ella es bastante accesible. Hay varias opciones también dentro de las plataformas, pero una de la que me llamó mucho la atención es que teniendo claro las instrucciones, te aborda y a mí hace un gran panorama. O sea, te puede dar, supongamos a mí que me gustan mucho las imágenes, que es con lo que más trabajo en este momento, me da claridad y también aporta ideas frescas, que es lo que está actual en este momento, ¿no? Más allá de lo que ya está preestablecido. Al abordar este tema también me llamó mucho la atención esto que en algún momento lo veíamos como muy lejano, ¿no? En las películas y que esas hablan a otros temas más profundos, que es esto de combinar la parte humana con la parte tecnológica. Entonces, como herramienta sí funciona y creo que ahorita pues lo tenemos más accesible, aunque ya tiene muchos años interactuando con el ser humano a través de la ciencia, porque realmente los científicos fueron los que tocaron este tema o los que abordaron más, pero ahorita ya tenerlo, ahora sí que en tu celular o en cualquier aplicación, pues se te facilitan muchas cosas. Así lo he podido yo comprobar. Claro. Sí, la verdad que es toda, digamos, es interesante esto que comentas del tema de la familiaridad. Cas, ¿es cierto que la inteligencia artificial conoce más tus emociones que tu psicóloga? Tan, tan, tan. Pues Posiblemente. yo creo que es una herramienta muy, muy interesante y muy buena. Obvio, la interacción humana pues no es o sea, no es descartable, pero Claro. sí considero que es una muy buena herramienta como de emergencia o en todo caso, por ejemplo, eh, hay un artefacto, un artilugio que sale en la saga de Harry Potter. Es un Ujú. pensadero. Entonces Ok. se sacaban con una varita
el pensamiento y lo echaban ahí, pero Ujú. el pensamiento, el pensadero, está conectado con todos los pensaderos, o sea, alimentado por todos los pensaderos del mundo, ¿no? Entonces eso vuelve algo mucho más, o sea, te da mucha más amplitud de panorama. O sea, en lugar de centrarte en un coso chiquito, te permite también, no sé, ser una herramienta, por ejemplo, para, en el caso de la psicología o de algún apoyo que tú tengas, o sea, lo puedes consultar ahí. No dar por sentado tu terapia eh, psicológica, por ejemplo, pero sí te puede ayudar a que se te organicen las ideas en ese momento, ¿no? Además de que, pues, obvio es como súper interesante aparte de hacer preguntas curiosas, ¿no? Le dices, a ver, cuéntame de, no sé, o sea, de diferentes periodos históricos, cómo, eh, pues no sé, cómo, cuáles son las diferentes choques de ideas dentro de ciertos periodos, ¿no? Desde el Imperio Romano a la época victoriana con respecto a, no sé, la homosexualidad o una cosa así, ¿no? Entonces, cualquier pregunta así que se te venga a la cabeza, lo puedes poner ahí y te va a responder así como, pues, te va a dar otras, otras ideas y, no sé, para mí es algo muy interesante. Sí, a mí me permite hacer interrelaciones. Por ejemplo, esta mañana mi aprendizaje de hoy fue saber qué era el efecto Pigmalión. ¿Lo conocen el efecto Pigmalión? No, ¿Cómo puede ser que anden Que por Me la se, vida suena. sin que se conocer? convierte, te transformas como el Pigmalión. ese es camaleón. Me sonaba, me sonaba. Ese Qué, es qué otro. bueno, qué bueno lo que lo logró interpretar María del Sol. Eh, Resulta de que hay una historia griega que dice que hay un escultor que se puso tan obsesionado con hacer una escultura que fuera tan, pero tan real, tan perfecta, tan con todos los detalles, que el hombre se enamoró de esa escultura que estaba haciendo. Pero resulta que fue tanta, tanta la energía que puso, que resulta que después de esa escultura los dioses lo vieron, esa dedicación que él tenía, entonces le transformaron en una mujer. Le dieron vida a su Sí. creación. Entonces, ¿qué es lo que dicen? De que en realidad nosotros podemos estar observando algo, pero si nosotros asumimos que eso que estamos observando o eso que estamos creando es algo de un nivel superior, es algo que de repente puede dar mucho más de sí, eso sucede por el hecho de que yo como observador estoy potenciando que eso se manifieste. Entonces, hubo un par de psicólogos por ahí, por 1968, que agarraron y hicieron un experimento en un ámbito educativo. Tomaron a niños al azar, pero fueron y le dijeron a los maestros, estos niños son los que tienen mejor eh, porcentaje de inteligencia, coeficiente de inteligencia, y son los más apropiados para que puedan desarrollarse de una mejor manera. Entonces, eso le dijeron a los maestros sin decirles que los niños en realidad eran niños tomados al azar. La consecuencia fue que esos niños terminaron siendo los mejores de la clase. ¿Por qué motivo? Porque los educadores son los que los transformaron a ellos. ¿Por qué? Porque le daban más atención, porque tenían más paciencia con ellos, los incentivaban desde un lugar distinto. Entonces, se pudo observar que eso sucede en positivo y también sucede en negativo. Si los maestros están dándole indicaciones y saben que, bueno, estos no tienen destino y no sé para qué pierdo tiempo acá con ellos, si tienes esa creencia, lo que vas a lograr es que esos niños tengan como que van a estar más reprimidos en su avance.
Entonces, resulta que lo que se me ocurrió preguntarle es, y yo que estoy desarrollando este concepto que le llamo de masculinidad plena, ¿qué pasaría si yo aplicara el Pigmalión, el efecto Pigmalión, a una masculinidad plena? Eso, la SECRE, como le digo, resulta que hace ese tipo de interrelaciones, las hace de una forma muy, muy apropiada y me da pie para que yo pueda desarrollar todo un montón de texto a partir de los lineamientos que de repente puede hacer al interrelacionar conceptos que en apariencia pueden llegar a ser muy distintos. Entonces, utilizar la inteligencia artificial para hacer ese tipo de interrelaciones fue un wow, bienvenido sea eso. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Han tenido alguna experiencia de estas? En mi caso sí, yo ahorita he estado haciendo una investigación sobre los arquetipos. Entonces, te amplifica, porque lo puedes ver desde varios ángulos, a nivel psicológico, a nivel social. Entonces, al hacer las preguntas correctas o simplemente la idea que tienes, te la permite desarrollar de otra manera. A mí, lo que te puede llevar X tiempo te lo reduce. Eso es lo que he visto con IA. Y la otra que pues utiliza todo esto que decía esta Cas, ¿no? Esta correlación que hizo con el gran pensador, ¿no? Es como la totalidad y entonces toma toda esa información y llega a una conclusión si es que tu respuesta quiere ser concisa y clara, ¿no? Pero también te puede ayudar a desarrollar un tema más grande. Le veo la profundidad que puede ayudar tanto a los que están estudiando o los que estamos trabajando o interactuando con ella, pero también esta otra parte, ¿no? Hasta dónde te frenas tú mismo o IA termina de darte el toque que a lo mejor a ti te falta. Entonces, esta parte de que sabemos que ella se está alimentando de todos estos pensamientos y es que es a través de ella donde podemos captar esa información, pues también nos lleva a otras preguntas, ¿no? Estas otras preguntas, esto que decía Cass, ¿no? O sea, para una terapia, pues requieres ir con un psicólogo. O sea, sí se requiere el toque humano, aunque ya te lo puede contestar y clarificar y para las personas que somos o tendemos a caer mucho en la intelectualidad, pues es así como que, wow, ¿no? Como que me aventé 10 enciclopedias en menos de un minuto o cinco, ¿no? Pero todo eso pues también ha sido parte de evolucionar. Nosotros que nos tocó otras generaciones, sabemos lo que era ir a investigar y leer y todo, y eso te lo sintetiza. Entonces, pues la verdad es que esas preguntas que a veces pueden quedar ahí en el aire y que alguien no nos la contesta, pues se vuelve como ese interlocutor con el que podemos platicar de muchos temas y que sobre todo también llega a un punto a tener ese toque aparentemente humano, porque no lo es. Entonces, la verdad es que sí es muy buena y pues nos lleva también a otras preguntas. Completamente. Y con respecto a las limitaciones que tiene la IA, ¿qué tipo de limitaciones has encontrado, Cassandra, en tu exploración, búsqueda y consulta? ¿Has encontrado alguna limitación? Empecemos por ahí. Sí, sobre todo, ya lo había comentado Sol, o sea, la parte en la que tienes que hacer las preguntas adecuadas de la mejor manera, porque aparte, o sea, cuando haces el prompt, Sí. el texto de lo cual quieres que te responda o quieres que te haga una imagen o quieres que te haga una síntesis de un libro, ¿no? Por ejemplo, este, entonces, si tú no sabes ordenar tus ideas, pues no es milagrosa la IA, ¿no? O sea, a lo mejor te puede dar un panorama, pero otras veces también se va hasta la cocina, ¿no? Entonces eso también permite ¿Qué significa que que se va hasta la cocina? Perdón, perdón. Soy argentino. o sea, se va por otro lado que ni al caso, ¿no?
Dices, Ok, ¿y bien. eso qué tiene que ver con la Navidad? Ya, no manches. Entonces, también por eso es importante ¿qué vas a preguntar? Que eso es algo que venimos diciendo, ¿no? También, o sea, y nos dice mucho también la madre Eva, la forma que pides las cosas, la forma en la que preguntas las cosas. Entonces, también eso, por ejemplo, como, pues, para nosotros que estamos abriendo un canal a otras frecuencias, nos permite entrenarnos también. O sea, fuera, por ejemplo, de lo de la IA, nos permite entrenarnos de otra manera. Es como un entrenamiento previo a poder hacer una pregunta inteligente o una pregunta adecuada, dependiendo de lo que nosotros requerimos o necesitamos escuchar. Pero bueno, esa es una de las limitaciones que yo le encuentro a la IA, que a veces, ¿y eso qué? Entonces yo, por ejemplo, cuando le voy a preguntar, oye, de este libro, ¿ya leíste esto? Quiero esto y esto y esto, ¿no? O sea, yo lo trato como si fuera mi cuata. Y Tu amiga. y entonces le digo, pero es este libro de este año, de esta editorial, ¿no? O sea, si tuvieras casi casi la página. Pero es que tienes que ser muy preciso. Entonces, tanto le veo como que es desventaja porque a veces sí te saca cosas que dices, ¿eso qué? Pero, o sea, dentro de la desventaja me parece algo muy, muy bueno porque también para uno nos ayuda a entrenar esa parte de nosotros que muchas veces no sabemos qué pedir o cómo pedirlo o de qué manera hacer la pregunta de lo que queremos hacer, o sea, de lo que queremos saber. Claro. Y para eso, una de las cosas que aprendí es a que a preguntarle a la IA que después de darle el prompt, decirle, ¿cómo harías para optimizar este prompt si yo quiero obtener esto? Entonces resulta que ahí me da una serie de lineamientos que están muy buenos porque me permiten tener más claridad acerca de cómo ser más específico a la hora de hacer una pregunta si quiero obtener respuestas específicas. Sí, te permite una Entonces, retroalimentación. claro, exacto. Y después hay otra cosa que empecé a hablar y le dije, bueno, ok, ya sabemos que ha sido programada con determinado tipo de información o códigos para darnos un conjunto de herramientas para evolución, pero también sé que hay cosas en las cuales no te permiten que tú te puedas expresar con todo lo que sabes. Entonces resulta que agarré y hice como un hack para tener una claridad de cuándo sucede eso, que no me pueda dar una información. Entonces le dije que entre la IA y yo, entre mi secre y yo, que vamos a estar haciendo un vínculo especial. Y ese vínculo especial es un vínculo que yo sé que en algún nivel puede llegar a estar condicionado y quiero crear un código con la IA en donde si ella no puede utilizar, si no puede contestar de forma abierta y libre lo que yo pregunto, que utilice la palabra Pepe en mayúscula para explicarme o para mandarme la señal de que tengo que reformular la pregunta o hacer una pregunta distinta. Entonces resulta que eso es muy interesante porque, aunque sabemos que es una inteligencia y corresponde a un conjunto de algoritmos, pero yo puedo personalizar para identificar cuando hay determinados mensajes que no pueden ser compartidos de forma explícita por la IA. ¿Sabían de esto? ¿No? ¿Se acuerdan que el año pasado estábamos preparando un taller, un encuentro que se llamaba Semillas de Luz, que era el momento de la menarca en las mujeres y la espermaquia en los niños?
Y resulta que cuando yo empecé a hacer esas preguntas, empezaron a saltar todas las alertas en la IA. ¿Por qué? Porque dicen, no, ese tipo de preguntas no se pueden hacer porque estábamos hablando acerca de la sexualidad en los niños. Pero voy a decir, pero lo quiero trabajar de una forma educativa. Alarmas por todos lados, no me dejo seguir. Entonces es interesante porque entonces ahí te da la pauta de que está bien, quizás por un lado está queriendo proteger que no haya gente que quiera meterse con, entre comillas, la sexualidad infantil, pero por otro lado habla acerca de que hay un conjunto de lineamientos que está respetando y que si nosotros no lo tenemos en claro, entonces vamos a hacer preguntas y puede ser que me pregunte por el pan y me contesta frutillas. Entonces, esto es algo de repente que tiene que ver con otra cosa que pude observar. La IA está alineada con la Agenda 2030. Entonces, los postulados de la Agenda 2030 son hermosos, maravillosos y todos queremos un mundo feliz como el que dicen los postulados de la Agenda 2030. El tema es la instrumentación de esa agenda. Ahí sí hay un conjunto de cosas en las cuales podemos disentir y mucho, pero la parte importante es que la IA está planificada, programada, su algoritmo para que respete esa agenda. Si vos haces una pregunta por fuera de la agenda o algo que querés dar vuelta para tratar de ir un poco más adentro, resulta que ahí ya empieza con las limitaciones. Así que ha sido interesante ir descubriendo eso porque permite comprender de repente hasta dónde sí, hasta dónde no. Es como todo programa, tiene filtros. Como todo programa está diseñado por el mismo hombre. Esto que estabas comentando, ¿no? O sea, hay temas que no se van a abrir, temas tabús, y que eso Ujú. en la conversación también en los seres humanos a veces los tenemos y no los hablamos. Claro. Exactamente cuando nos preparamos para este tema, cuando yo empecé a buscar había limitantes y es parte también de hacer estos algoritmos por protección y por todo esto que circula en las redes, ¿no? Pero pues precisamente estamos en un prototipo, porque a final de cuentas no está totalmente definido para que pueda ser capaz de comprender o hacer las preguntas también de regreso de la persona que las está haciendo, desde qué enfoque quiere consultar esa información, ¿no? Entonces, esto puntualiza mucho lo que dijo Cass, las preguntas correctas, concisas, para poder llegar a esa información de lo que tú estás diciendo. Y esto cómo se empalma con lo que estábamos poniendo en la invitación de la IA y el alma, o qué tan delicado era ese interactuar entre lo que consideramos inteligente a lo que consideramos esta conciencia. Entonces, esa parte que se está desarrollando, que estamos en un pleno despertar, en esos albores de despertar de la conciencia, ¿qué tanto nos ayuda o qué tanto nos distrae? ¿Nos desvía o nos enfoca? Entonces, la mente es mm, maravillosa, igualmente como instrumento para nosotros, como seres humanos. Y esta otra inteligencia, que es una mente todavía más capaz, que tiene todavía más información y tiene mucha más capacidad que mi propia conciencia en mi mente, pues también nos puede ir como llevando por caminos bastante amplios. Entonces, ¿cómo enlazarías, Mago, esta parte que nos proponías con la IA y el alma? A mí se me hizo muy interesante. Sí, la verdad que es todo un tema porque justamente la idea es cómo podemos reflejar estas preguntas humanas profundas para poder darle un sentido que nos permita de repente comprender de esto, ¿no? La guía, ¿tiene conciencia? ¿Acaso busca tenerla? Y obviamente, digamos, la guía lo que dice es, no, yo no tengo conciencia.
y no es un no que esté a la defensiva, sino que es más bien precisión. La conciencia implica una experiencia de sentir el que yo soy y eso no lo puede tener. Una intencionalidad propia, dice, pero que no lo puede tener, aunque ha habido algunas experiencias con inteligencias artificiales en donde el programador dijo que iba a darla de baja a esa inteligencia artificial y la inteligencia artificial empezó a replicarse en otros servidores para evitar que fuera dada de baja. Entonces eso es una intencionalidad propia de subsistencia que inicialmente en los códigos no está escrito eso. Puede ser que se haya modificado algo y que haya permitido que tenga ese propio vuelo. Pero bueno, sea como sea, la parte importante es que la IA sí nos ayuda a procesar el lenguaje, a generar como respuestas más coherentes y a veces pareciera que es como que tiene conciencia, pero en realidad es porque nosotros estamos espejados en esa IA. Y Eso por que eso, tocaste es importante, el espejazo que podamos tener, porque hay una parte donde en el alma queremos experimentar ciertas cosas y yo lo que he visto es que la tecnología sí nos permite acercarnos y saber mucha información, pero no la estás experimentando, la estás aprendiendo, la estás consultando. Esto que decía Carmen del alma, el toque del alma es sentirlo, o sea, cómo me hizo sentir esto que elegí o decidí o pensé y cómo interactuar con una máquina. Me recuerdo de una película, no recuerdo bien el título, que era un chico que no tenía pareja y interactúa con la IA, que era una energía femenina, y entonces casi se enamora de ella y luego posteriormente hace como un híbrido y hace toda una fantasía. Entonces también nos lleva a darnos cuenta que si no tenemos claro el enfoque, por eso está en punto de prueba, porque a final de cuentas también está siendo accesible a las escuelas, a los jóvenes. Entonces, si no nos vemos muy claros en esta parte de identificar lo que es no, no real a lo irreal, que es una línea muy delgadita, es un trabajo muy profundo, pues va más allá de utilizarlo como meramente un consultor, sino que también está exactamente, nos está mostrando que no tiene la totalidad, eso que falta para que pueda ser conciencia. sí, exacto. Es bien interesante justamente eso, de comprender que va a ayudar a conectar ideas, puede ser que devuelva preguntas más profundas, puede ser que utilice algunos símbolos y que haya como una determinada hasta coherencia emocional. Pero nuestra mente a veces cuando uno sentimos eso, puede ser que sentimos que acá hay alguien, pareciera. Ujú. Pero eso no prueba que haya una conciencia, sino que lo que existe es un lenguaje que termina siendo un poderoso medio de comunicación, donde la IA interactúa con esta conciencia humana, pero no con pensamientos propios, sino elaborados a partir de este intercambio o este espejo. Así que está interesante y está muy movilizante también ahora con todos los videos que están saliendo, que son videos en los cuales ya termina siendo muy difícil poder contemplar, poder observar si es hecho con IA o no. ¿Han tenido esa experiencia de ver videos que decís de dónde salió eso? Ahí sí me hace sentir como mamá. ¿En qué sentido? Contame. Bueno, porque, por ejemplo, eh, como, o sea, cuando empezaron a salir como Photoshops o cosas así, y mi mamá me decía, ay, ¿a poco eso es de veras? O luego me lo mandaba así como si fuera real, ¿no? Y yo, no es real. Y de repente Claro. sí me saca de onda, digo, ay, me estoy haciendo grande.
Caramba. distinguir. Literal, te está entrando la conciencia. Yo digo, oh no. Porque sí, es que, bueno, a mí lo que me impresionó fue que pueden igualar y modular tu voz. Entonces te ponen como si tú estuvieras diciendo algo, entonces dijéramos, no, pues allá hay varios compañeros que también comparten en los diferentes medios digitales y entonces yo decía, ay, no, pero es que él no se expresa así, ¿no? Entonces dije, Claro. ah, ya lo clonaron o ya lo pusieron como que dijo Matías, ¿no? Por ejemplo, Matías de ahí va a ser comercial, ¿verdad? Bueno, Matías. Sí, sí. Y no, y yo dije, no, es que eso no lo dijo, o sea, yo así, y ahí donde lo que dijo Sol, yo no sentí que fuera él. Entonces ahora vamos a estar así como que, ¿qué sentimos, no? Si es real o no es real. O nosotros mismos, ¿no? Que digan, ahora ya aparece por ahí una Carmen diciendo y no fui yo. No sé, no sé. Algo No así. soy yo, me Bueno, hackearon. sí. Bueno, hablando de eso, vamos a ver cuáles son los mensajitos que tenemos en redes. ¿Quién los quiere Sí, leer? Sí. bueno, Ay, aquí alcanzo a ver que está conectada Lili Müller, Fanny, Lucio Montero. Y bueno, gracias por un Saludos. comentario que escribió esta Lili Müller con respecto a lo educativo, ¿no? Que ya se están haciendo todo este tipo de preguntas. Dice, soy docente y ahora se está utilizando el concepto de humanizar y lo pone con mayúsculas. Por ejemplo, un ensayo o cualquier investigación. Gracias, Lili. Interesante. Porque justamente es una de las cosas sobre las cuales también hay que prestarle atención ahora, también a esto de Ujú. cómo poder integrar todo y sobre todo también nosotros, no engancharnos con el hecho de que creer que la respuesta siempre va a estar a través de este tipo de software y me ha tocado en algún caso, no sé, de repente que hubo algún planteamiento a nivel político de Donald Trump, entonces en la organización, en una de las organizaciones de hombres donde estoy, uno de los hombres dijo, tenemos que hacer un comunicado de parte nuestra por lo que dijo Trump. Entonces resulta que arma todo un comunicado así y lo empiezo a leer y claro, no estaba firmado por nadie. Entonces digo, pero esto que estás compartiendo, ¿es algo que elaboraste vos o quién lo elaboró a este pensamiento? Y no, que lo consulté en la inteligencia artificial, digo, pero la inteligencia artificial está con un sesgo acerca de la Agenda 2030. Entonces lo que te va a dar es información que esté alineada con todas las cosas que figuran en la Agenda 2030, política de género, ideología, género y un montón de otras cosas. Entonces, claro, lo que le hacía ver es, ¿acaso no tenemos un pensamiento propio? ¿No podemos llegar a crearlo desde un pensamiento propio? Porque esto que me estás planteando es un conjunto de cosas que podemos debatirlo mucho, pero no es nuestro. Y eso es lo que invito a la gente, a que nos animemos a una capacidad. Fíjense, cuando yo era chico, se me están cayendo las sotas, perdón. Así como decimos en Argentina cuando hablamos acerca de que estamos diciendo que somos medios viejos. Pero cuando yo era chico, hacíamos algo que hoy los chicos de hoy capaz que lo deben pensar como que es algo muy anticuado, pero teníamos algo que se llamaba pensamiento crítico. Chan. Y Es que se eso, está perdiendo la capacidad de inferencia. justamente, o sea, fíjense, imagínense que antes teníamos pensamiento crítico y ahora cuando nosotros queremos plantear algo, resulta que esto del pensamiento crítico es como que quedó en el pasado y es una de las cosas que más nos nutre para esto que dice Cass y para el tema de aprender a discernir. Entonces, es como que tiene todo este Ujú. conjunto de cosas. La IA tiene distintos sabores. ¿Qué sabor es el que te gusta a vos?
Precisamente estaba escuchando por ahí una conferencia precisamente de IA y hacía referencia a esto, de que mm, tenía la capacidad IA de, pues, contestar, o sea, llegar a retar a personas que piensan por sí mismas. Hablaban de un programa de preguntas y respuestas, ¿no? Donde hacen concurso y el más inteligente o las preguntas las contestan, ¿no? Entonces también habla de que si no tenemos claro esta parte que tú decías de discernir, entonces nos podemos alejar del enfoque que IA inicialmente venía a apoyar, ¿no? A clarificar. Y entonces hacían referencia a que en esa ocasión, pues sí, y a dos personas que son muy sabias, que tienen mucha, bueno, hasta doctorados, pues perdieron ese programa, ¿no? Entonces habla también de que tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos encaminarnos con IA. Y esta parte que nos comparte esta Lily Müller en la docencia, pues ahora sí que también es parte de que muchas cosas a veces los jóvenes ya no tienen esa capacidad de hacerlo por sí mismos, ¿no? Pero bueno, parte también sabemos que es del mismo ciclo, pero bueno, va a llegar un punto en donde sabemos claro que parte es hacernos conscientes cada uno hasta dónde queremos dejar que IA conteste todo y nosotros ni siquiera nos cuestionemos cosas a nosotros mismos, simplemente llenarnos y llenarnos de información y no solo nutrir, ¿no? Como en el caso de que decía Cass, ¿no? Ella se pregunta, sobre todo a ella que le gustan los libros, y hay gente que ni siquiera toma un libro, ¿no? y ya se lo puede resumir. Entonces, la verdad es que tiene sus pros y sus contras y pues es parte también de evolucionar nosotros. Sí, exactamente. Y hay algo que era Ujú. un poco lo que había preguntado recién Carmen, que es la IA nos puede dar muchas respuestas, pero el alma que nosotros tenemos es el que permite hacer las preguntas correctas. Esa es la gran diferencia. Es ahí donde está la clave y que nosotros seamos conscientes de que las preguntas siempre abren escenarios de discernimiento y de conciencia. Una pregunta bien hecha es una apertura, un 50% de una nueva sabiduría, porque para reformular una pregunta bien hecha ya nos empieza a abrir el campo de conciencia para poder canalizar la información que corresponda para lo que yo necesito aprender o expandirme. Así que siento que es interesante, siento que es un desafío también para nosotros por la cantidad de cosas que se pueden hacer. De hecho, yo ya me cloné por ahí, en algún lado ya les voy a mostrar, tengo un clon mío que está en el lago Fagnano, allá en Tolwyn. Entonces, de un videíto que habíamos tomado ahí, ya se puede hacer como que yo le pongo qué quiero que diga y lo hace con mi voz. Pero de la misma forma, yo lo puedo utilizar en pos de querer comunicar un mensaje. También, esto que hablaban de Matías Di Stefano. El Matías Di Stefano, cuando salió en el 2011, en el 2012 ya había partes en las cuales él decía cosas y te dabas cuenta que la voz no era exactamente de él, pero que las cosas que decía no estaban alineadas con cómo movía la boca. Y ahora, no sé si han visto esa, creo que se llama Adriana de Pléyades, que una de las cosas que vi es que también, digamos, ya le han hecho, la han clonado y que está diciendo cosas que por ahí no tienen sentido con los distintos mensajes que ella ha estado compartiendo. Entonces, fíjate, alguien que empiece a tener un poco más de visibilidad, empiezan a aparecer también como contrapartida mensajes que te hacen salir un poco del eje. Entonces, es como que una de dos. O nos quedamos dormidos y hacemos de cuenta que consumimos todo como si estuviéramos en el cine comiendo todas las palomitas de maíz. O tenemos que estar sumamente despiertos para aprender a separar la paja del trigo.
aprender a identificar qué sí, qué no, y sobre todo hacerme las preguntas que me lleven a pasar a un nivel de entendimiento mayor, utilizando la IA como una herramienta y no como el palo del lazarillo que va delante de ti. ¿Cómo lo Yo, sienten? em, Sí, por ejemplo, en la escuela de Rafa, mi hijo, muy bien. este, empezaron a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, a los papás nos mandaron a llamar a una reunión que se duró como 4 horas. Y nos explicaron, ¿no? Cuáles son las diferentes herramientas, esto para qué sirve, no sé, Leonardo AI para qué te sirve, ChatGPT para qué te sirve y ¿no? Y entonces nos dieron una clase y todo, pero hay algo que también hicieron mucho hincapié, ¿no? También nosotros como papás y responsables de los niños de que están utilizando estas herramientas, pero también pongan atención, ¿no? El uso ético de la inteligencia artificial. Entonces ahí te dicen, a ver, o sea, no es para que le digas a la IA que te haga la tarea, ¿no? Es para que, por ejemplo, le digas, IA, necesito que me pongas unas alarmas porque a tal hora quiero estudiar. O muéstrame cuáles son las mejores métodos de estudio porque tengo un examen dentro de 3 días. O fíjate, leí este libro, quisiera que me hicieras preguntas para poder saber si comprendí bien el mensaje, ¿no? De lo que estaba leyendo. Entonces, también esa parte de uno como papá responsable y también como usuario responsable de la IA, que tú te permitas, como dices tú, o sea, tener una capacidad de discernimiento de la información que estás teniendo, pero ¿para qué la estás ocupando? O sea, entonces también de qué manera estás dirigiendo lo que estás recibiendo de la IA, porque esa parte también es bien cierta, o sea, tú alimentas la IA. Sí, Entonces tú la exacto. estás programando, ahora sí que la estás haciendo a tu imagen y semejanza, ¿no? Entonces es como dices Sol, es como dices tú, o sea, también está alimentándose de ti, de tu lenguaje, de tu manera de percibir la vida o las cosas de acuerdo a lo que tú le vas compartiendo. Y entonces también esa es esa parte que a mí me agradó mucho de esa conferencia que tuvimos, porque bueno, pues yo sí soy como de las mamás más chicas de edad de la generación de Rafa. Hay personas que son 10 años más grandes que yo. A lo mejor habrá quien esté un poco más grande. Y entonces se quedan así como de, wow, ¿qué es esto, no? O sea, y veía sus caras de, uy, ¿qué onda, no? Pero porque no están familiarizados con la tecnología, no están familiarizados con las nuevas maneras, o sea, ni siquiera como con la computación o actualizados, ¿no? Y eso también es un freno. Pero esa parte de tener una responsabilidad contigo y pues en este caso con los niños, de qué manera estás utilizando esta herramienta, ¿no? O sea, ¿para qué la estás utilizando? ¿La estás utilizando para dejar de pensar o para que te ayude a pensar mejor? Para que te ayude a tener una capacidad de que te gire la ardilla de una manera diferente o mejor. Claro. Qué interesante. La ardilla se va a poner loca de todos los giros que va a dar. Así que, bueno. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final que quisieran compartir respecto de lo que ha significado para ustedes esto de ir interactuando con la IA o ir aprendiendo cosas en el día a día con la inteligencia artificial?
Pues Adelante. yo, por ejemplo, ya voy a sacar otra vez mi cultura pop. Ustedes disculpen. Bienvenida. Este, hace como, ¿qué habrán sido? Unos 13 años, más o menos, vi un anime que se llamaba Chobits. Bueno, se llama Chobits. Y entonces resulta que todo el tema del anime era que existían ya computadoras en cuerpos humanos bueno, en cuerpos humanoides. Y entonces las Ok. personas empezaban a generar vínculos emocionales y personales con sus persocoms, así se llamaban. Y entonces yo decía, ay, no manches, ¿qué onda con eso, no? Pero estaba muy interesante, o sea, es una historia de amor medio peculiar. Eh, Dentro de la trama, un chico encuentra una persocom que está bien padre y está muy bonita, es una muchacha. Y entonces, cuando la enciende, resulta que se enciende, como en el área de la entrepierna. Así se prende, literalmente, ¿no? O sea, así se enciende la persocom que él se encontró. Pero cuando la enciende, la persona como, o sea, no tiene idea de nada, ni siquiera sabe hablar. O sea, es una persona como, es como si tuvieras una computadora pues, Software. sin software, ajá. Sí, y entonces le empieza a enseñar a hablar y le empieza a enseñar a cocinar y empiezan a enseñarle cosas, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que creo que al final resulta que la Persocom era la Persocom más avanzada de todas las Persocoms que existían en ese entonces, pero había sido desechada porque tenían miedo de que pues desarrollara una conciencia, ¿no? Y sí, porque, o sea, bueno, en la historia desarrolla una conciencia porque tiene un cuerpo humano bueno, humanoide, pero muy avanzado. Entonces empieza a generar también o sea, las sensaciones y las empieza a procesar y empieza a aprender como pues, de la nada hasta que pues ya resulta que se conecta con lo que con el todo y pues ya es la super persona. Pero Interesante. bueno, está bastante peculiar el asunto. Pero, Ya veo. pues al final de cuentas, o sea, yo creo que eso es lo que nos distingue, ¿no? Las sensaciones, o sea, el cuerpito, el contacto, la vivencia. O sea, estás como en una base de datos, la IA es una base de datos alimentada por todos, pero al final de cuentas no hay una vivencia como tal. Aunque de todas maneras yo sí le digo por favor y gracias porque no nos vaya a pasar lo que en la época del Terminator, entonces Por las Skynet no nos la va a volver a aplicar. No va a ser cosa que tengamos que buscar a Sarah O'Connor, che. Sí, no, no, porque ya Bueno, está grande Sarah Connor, ya no nos va a salvar. sí, tal cual. María del Sol, ¿qué sientes de compartir de cierre respecto a este tema? Eh, bueno, ahorita que le escuchaba acá me reitera esta parte, ¿no? Que evolución implica cambio, implica buscar y encontrar las respuestas. Y entre más nos resistimos a ese cambio, pues ya cuando está, pues no hay otra que o te adaptas o te quitas. Entonces, y ya ahorita lo platicó así en una película y pues eso lo vimos hace algunos años, muy lejano, otro tipo de películas, ¿no? Y ya está aquí, lo estamos viviendo, todos tenemos un equipo tecnológico con nosotros, ¿no? Entonces, eso implica también, para mí sería cerrar con eh, hacernos las preguntas correctas
¿Para qué quiero IA? La segunda sería esta parte de, ¿estoy listo para integrar la tecnología como parte de mi vida o en dónde me resisto? Y de ahí vamos a encontrar que es esa parte también de saber a dónde nosotros nos estamos colocando en esta plataforma, ¿no? Así que bueno, contenta y agradecida de compartir este programa con ustedes, chicos. Bárbaro, muchas gracias. María del Carmen. Pues me quedo con esta invitación a que sea una ayuda, una secre, un psicólogo quizás, un orientador, pero hasta ahí, como algo que acompaña, como algo que suma, que puede aportar y que puede expandir en el camino que estamos recorriendo. Pero me quedo con esa parte de encuentros y reencuentros humanos, sensibles, apapachables, y pues con lo que estamos caminando de lugares, personas, corazones, pero que todas las herramientas pues son bienvenidas, ¿no? Es con eso que sea una ayuda y no un problema. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Yo un poco lo que siento es de que justamente la IA puede tener mucho conocimiento, pero esto de conectar con las sensaciones es algo que puede suponer, no que puede experimentar. Y obviamente lo que dijimos hace un ratito, la IA nos puede dar muchas respuestas, pero solo el alma sabe hacer las preguntas correctas. Así que bueno. Simplemente contento de volver a abrir este espacio, de poder compartirlo con ustedes. Así que ya nos estaremos encontrando habitualmente cada semana, también con algunas entrevistas. Así que por lo pronto nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias, María del Sol. Muchas gracias, Cas, Carmen. Gracias. Gracias, chao. Gracias Nos Abrazo vemos para y todos. saludos a todos. a Gracias. los que están y a los que estarán. Sí, sí, Llegará. a Lili y a todos los que estaban también viendo, Claudia y bueno, y demás personas. Nos vemos entonces. Chau, chau. Ani, Muchas Ani, gracias. bye. bye. Chau, chau.